olviden lo que le pedí, el favor de cuando termine pasar a la parte de atrás para tratar asuntos relacionados con la iglesia. Le agradezco muchísimo que me complazcan en esto. Solamente serán unos 10 minutos y vamos a terminar. Bien, vamos a leer ahora. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien, gracias hermanos. Como ven, esta porción es importante y está conectada con la que analizamos primeramente sobre lo que Dios ha hecho, de dónde ha sacado la materia prima para la iglesia. De lo peor de los pecadores ha mostrado su gracia, ha mostrado su misericordia. También nos reveló el propósito final, el destino de la iglesia, que es llevarnos a su presencia, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, con el propósito de exhibir ante las huestes angelicales las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Ahora bien, mire cómo comienza el versículo 8 presentando una razón. Porque eso que yo he dicho que hago o que voy a hacer con ustedes es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es decir, esa es la razón por la cual Dios va a hacer todo lo que se mencionó anteriormente, porque somos salvos por gracia. Es decir, recordarle esto, que la salvación que Dios nos ha dado en Cristo no es por mérito nuestro, no es porque nosotros hayamos ganado nada delante de Dios, no es porque ni siquiera lo merecemos, dice por gracia. Es decir, de esa manera hay que somos salvos, no porque Dios vio nada en nosotros de valor en el sentido que aportemos para la salvación, sino que lo que Dios ve es su creación, que Él la hizo con el propósito de que fuera para la gloria de Él, y que va ahora camino a una condenación eterna, y Él le ofrece gratis la salvación para que salga de ese lugar de condenación y venga a formar parte de ese propósito celestial de Dios. Repetimos, quiero repetir esto. El destino de la iglesia no es la tierra, no es la tierra. ¿Se acuerdan que el hermano leyó en la Cena del Señor, San Juan 14, el versículo 2? El Señor Jesucristo, en la primera promesa que le hace a la iglesia, es acerca de garantizarle su destino. En la casa de mi Padre hay moradas para ustedes. Si no hubiera nada, se lo hubiera dicho, pero hay. Y yo voy a prepararla porque yo quiero que cuando yo venga, ustedes estén conmigo. De manera que lo primero que el Señor señaló no fue la estadía de la iglesia en la tierra, sino el destino de la iglesia en el cielo. Y eso es importante. ¿Cómo se logra esto? Por gracia. Para que todos tengamos la misma oportunidad. No hay nadie con más oportunidad que nadie. No importa la posición social, económica, intelectual, de nada. Todos somos idénticos como pecadores delante de Dios. Y todos nos salvamos, si queremos, de la misma manera, por gracia. Por gracia. Es importante, y estaba hablando con un hermano hace un rato así, que Dios es un ser respetuoso. Nunca obliga a nadie a hacer nada.
ni siquiera a la salvación. Él invita, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree, ese es su problema, pero por lo menos le hizo una invitación. Y eso pasa también con nosotros en la iglesia. Dios no nos obliga a hacer nada, solamente nos informa en su palabra lo que debemos de hacer, pero lo hacemos si queremos. Ahora las consecuencias van a venir, pero Dios no obliga a nadie a hacer nada. Inclusive en el libro de Apocalipsis hay una iglesia que tiene la puerta cerrada y Él dice que Él está a la puerta y llama. No empuja la puerta, no obliga a nada. Si alguno oye mi voz y viene y abre, yo entro. Si no, me quedo aquí. Pero no obliga a nadie. Y eso es interesante, hermanos. Dios no obliga a nadie. Si no es creyente, Él no lo obliga a que se salve. Solamente le hace una oferta de salvación. Gratis. Y la persona la acepta o la rechaza. Pero esa es su responsabilidad. Dentro de la vida cristiana, el Señor nos dice todo lo que debemos de hacer. Está perfectamente claro allí, punto por punto. Ahora depende de nosotros hacerlo. Nosotros podemos hacer lo que nos guste, lo que querramos, como querramos, a pesar de que Dios nos ha dado las instrucciones de cómo debemos de hacerla. Todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aquí está la oferta de la salvación, por gracia. Ahora, ahí hay otro problema cuando hablamos de la salvación. ¿Qué es eso? ¿Qué es salvación? ¿Qué es eso? Bueno, no se olviden que la palabra salvación implica dos cosas. Que hay un peligro y que hay una oportunidad de salvarse de ese peligro. Que hay un peligro. No tiene que ser el peligro necesariamente de condenación del infierno. Ustedes se acuerdan que Pedro andaba sobre las aguas y comenzó a hundirse y su exclamación fue: Señor, sálvame. Pero eso no está hablando de salvación del alma, sino de ahogarse. Ese es que tenemos que poner la cosa en verdadera perspectiva. Cuando se habla de salvación del alma, implica que hay un peligro grave, pero que puede la persona salvarse si quiere. Si no quiere, pues se queda así. Pero hay un peligro grave. La Biblia nos enseña que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y que nos espera una condenación eterna. Ese es el gran peligro que corre la humanidad que no conoce a Jesucristo. Corre al peligro de una condenación eterna. Pero Dios tiene una tabla de salvación, tiene un medio de salvación, pero es usted quien tiene que tomar la iniciativa. Él no lo obliga, Él no le retuerce una mano, no. Él le dice, ahí está la oferta, si cree en Jesucristo, yo te doy vida eterna, pero si no cree, es tu problema. Ahora bien, nos dice la porción, por gracia sois salvos, es decir, no es por nada que ustedes tengan que valga la pena. Yo los salvo completamente gratis. No le doy lo que ustedes se merecen. Y ahí implícitamente está la palabra misericordia, aunque no lo dice, pero está implícita porque Él entonces da lo que no nos merecemos, que es la salvación. La pregunta otra vez, ¿qué es la salvación? Que el Señor me salvó a mí, pero ¿de qué? ¿Qué es eso? Explícame, ¿qué significa eso? Yo no sé, pero Él me salvó. Bueno, no es explicación. Yo creo que como estudiantes de la Biblia, teniendo todo explicado en la Biblia, debemos de analizar lo que significan las palabras. Pero le pasamos por encima, no nos damos cuenta y no tenemos nada que contestar cuando nos hacen una pregunta. ¿Qué significa la palabra salvación? Bueno, que estamos perdidos, el Señor ya no nos va a condenar. Bueno, más o menos está por ahí. Pero la palabra salvación en el Nuevo Testamento es una de las palabras más importantes que hay. Más importante. Porque, como muchas otras palabras, tiene un gran contenido. Es una palabra que tiene un gran contenido en su significado.
no implica una sola cosa, no quiere decir una sola cosa. Cuando nosotros decimos, cuando Dios dice que nos salva, por gracia soy salvo, no solamente la persona, y voy a mencionar algunas de las cosas que implica, no solamente la persona adquiere el perdón de Dios, que ya es demasiado, porque nuestras vidas no han sido buenas para con Dios. El perdón, que Dios nos haya perdonado. Pero ¿qué tipo de perdón? ¿Qué tipo de perdón nos ha dado Dios? Nosotros perdonamos, ok, o no perdonamos, hacemos lo que nos dé la gana, ese problema es nosotros. ¿Qué tipo de perdón nos ha dado Dios? Tomó nuestros pecados, dice en el libro de Isaías, y lo echó en lo profundo del mar. Dice el Salmo 103, que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestros pecados. Y uno de los profetas menores dice que lo puso tras sus espaldas. Es decir, que cuando Dios perdonó nuestros pecados pasados, todos los borró de su presencia, jamás van a estar en su presencia otra vez, todos los pecados pasados. Todos los pecados presentes, si confesamos nuestros pecados, ahí está la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todos nuestros pecados, en el presente. Lo mismo. ¿Y qué de los pecados futuros? Están incluidos también. Dice Hebreos 10, 14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Eso es una de las cosas que implica la palabra salvación. Una persona salvada es una persona perdonada, pasado, presente y futuro, y hecha perfecta delante de Dios. Una cosa esa nada más. Dios nos justifica. Una persona salvada es una persona justificada por Dios. O sea, Dios lo ha vestido con la justicia de Jesucristo. Dios no ve pecado en el creyente porque está vestido con la justicia, las perfecciones de Cristo. Eso implica la palabra salvación. Una persona salvada es una persona santificada por Dios, puesta aparte por Él y para su servicio, santificada por Dios, posición de santidad. Así dice Efesios capítulo 1, que Él antes de la creación del mundo nos santificó, nos perfeccionó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es ahora. Todo eso implica la palabra salvación. Después de eso implica que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, implica que somos hijos de Dios, que formamos la familia de Dios y tantas cosas que implica la palabra salvación. No es uno nada más. Todo eso, una persona salvada tiene todo eso a su favor. Eso es lo que Dios nos da conforme a su misericordia. Hay muchas cosas más, son como 14 o 15 cosas que implica la palabra salvación. Y es nuestra por la gracia de Dios. Pero ahí nos dice que es que por la fe. Por la fe. Y esto, la salvación y la fe, dice que es un don de Dios. Tú no tienes que hacer nada, ¿eh? Si nosotros pudiéramos aportar nuestra fe, el ser humano nace con capacidad de tener fe. Nace con capacidad de tener fe. Por eso adora ídolos, por eso le gusta, tiene fe en el juego, tiene fe en la lotería, tiene fe en muchísimas cosas. Pero esa fe no sirve. Esa fe no es tomada en cuenta por Dios. Con esa fe usted haga lo que usted quiera por allá, pero no la traiga a las cosas de Dios, que Dios no la usa. Dios da la fe, por gracia, por la fe, y esto es un don de Dios. Es la fe salvífica de Dios. La fe que salva, que lleva a la persona a aceptar el regalo de Dios. Esa fe fue consumada, dice Efesios, dice
que fue el capítulo 12, versículo 2, dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. Así que es interesante esto, que es una fe que Cristo la consumó en el Calvario. Él es el autor y ahora Dios la da gratis a la persona para que pueda creer en Dios y obtener el perdón de los pecados y la vida eterna. Y esto es importante. Dios le dice, mire, lo que nos dijo anteriormente, todo eso yo lo voy a hacer, pero eso tiene que producirse en un momento de arrepentimiento, en un momento de aceptar lo que yo le ofrezco, gratis, por gracia. Le doy la fe y la salvación. Es en Hebreo capítulo 12, versículo 2, que dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe, el autor y consumador de la fe que salva. La fe que salva es la fe que proviene de Dios. Digo esto porque dentro del evangelio que se vende hoy en día se hace mucho énfasis en las personas. Usted tiene fe, usted puede hacer esto, usted puede hacer lo otro, usted puede decir que se produzca algo y se va a producir porque su palabra tiene poder. Nada de eso es verdad, nada de eso lo dice la Biblia. Esos son inventos que no son el evangelio que el Señor anunció. La fe que salva proviene de Dios y que le ayuda a creer en la persona de Jesucristo. Es decir, que toda la gloria de la salvación pertenece a Dios, no que el hombre haya aportado absolutamente nada, ni siquiera su fe natural tiene valor aquí. De manera que cuando hablamos que por la fe, tenemos que decir siempre en Dios, por la fe que nos da Dios. Algunos dicen la fe de Dios y hay que tener cuidado ahí, porque yo he oído énfasis que Dios tiene fe. Dios no tiene fe. Usted tiene fe en alguien, ¿en quien Dios va a tener fe? Dios no tiene fe. Nosotros tenemos fe en Dios, pero ¿en quién va a tener fe? Nadie. Entonces tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que no están bien definidas en la Biblia por descuidar el concepto de analizar las palabras. Y las palabras tienen un gran contenido, pero si leemos por encima y no buscamos el trasfondo, la explicación, el origen, el porqué, vamos a estar perdidos siempre. Así que es interesante que pensemos en esto. Por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios tenemos una salvación, como dice, tan grande, una salvación tan grande. Grande porque se origina en Dios, grande porque la consuma Jesucristo, grande porque la garantiza el Espíritu Santo y grande por el contenido que hay en ella. Entonces, todo eso tenemos que valorizarlo en nuestras vidas espirituales y todo esto viene de Dios. Entonces, tenemos que mirar las cosas en esa perspectiva, que Dios ofrece todo completamente gratis. No hay que aportar nada de nuestra parte, solamente aceptar la oferta de Dios. Y una vez que hemos obtenido el perdón de los pecados y la vida eterna, tenemos garantizada la eternidad con Dios. La eternidad con Dios. Porque Él así lo ha determinado en el programa de salvación. Que el que acepta a Jesucristo tiene todas esas cosas a favor de Él. No tiene que tenerle miedo a nada de condenación, porque también dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Libres perfectamente de todo. Y teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones y siendo nuestros cuerpos constituidos un templo para que more el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que hay tantas bendiciones en cuanto a esto, los planes que Dios tiene para con nosotros. Y esto debe de hacernos reflexionar profundamente en el plan que Dios ha trazado desde antes de la creación del mundo para llevarlo a efecto dentro del tiempo y el espacio en que vivimos
y continuarlo por la eternidad. Dios haciéndolo todo, nosotros solamente aceptando lo que Él dice. En el trabajo que hacemos en la obra del Señor, sí, estamos invitados a trabajar en la obra del Señor, pero muchas veces esto también se constituye en un problema. ¿Por qué razón? Porque los hechos, las acciones, la obra que hacemos muchas veces resta a nuestra espiritualidad, nuestra vida espiritual. Por ejemplo, si usted lee el capítulo 3 del Apocalipsis en la iglesia de Éfeso, era una iglesia tremenda, de verdad. Esa iglesia, si usted lee la carta de Éfeso, era una iglesia que en la carta se menciona el amor 10 veces. 40 años después, esa misma iglesia en el Apocalipsis trabaja tremendamente, tiene un buen programa, tienen todo cuidado de doctrina, vigilan la obra, todo eso. Y el Señor se lo refiere, mire, ustedes hacen esto bien hecho, esto bien hecho, esto bien hecho, esto bien hecho, y le menciona 7 cosas, 6 cosas buenas que ellos están haciendo, todo perfecto. Y le dice, pero mira, tengo esto contra ti. ¿Cuál? ¿Qué? Que ha dejado de amarme como al principio. Esa es la idea. Es decir, la actividad es tan grande entre ustedes que se han olvidado de mí. Mucha actividad, pero poca comunión conmigo. Y hay que tener cuidado en eso. Ocuparnos tanto de la obra del Señor y olvidarnos del Señor de la obra. ¿Cuál de las dos cosas valoriza más el Señor? ¿La obra o Él? Y Él se lo dice, tienes que arrepentirte. ¿De qué? De haber hecho eso, de dedicarte tanto al trabajo y descuidarte de mí. Si no te arrepientes de eso, te voy a quitar el candelero para eliminar la iglesia. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, que más importante que la obra del Señor es el Señor de la obra. Y voy a terminar con esta parte en Hebreos capítulo 13, versículos finales del capítulo 13. Dice allí que Dios hace en nosotros lo que es agradable delante de Él. Nótese, los últimos versículos del capítulo 13, dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él. Es decir, no somos nosotros lo que hacemos, Dios es el que hace en nosotros lo que le agrada a Él. Nosotros podemos hacer cosas que creemos que le agrada a Él y no es verdad. Pero Él sí sabe hacer lo que le agrada a Él a través de nosotros. Entonces, la misma obra de Dios es de Dios. Nosotros somos canales solamente que Él nos utiliza para hacer a través de nosotros su voluntad. Pero no nos olvidemos, hermanos, que primero que su obra está el Señor. Y amarlo, como dice el primer mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Amar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Ese es el mandamiento principal. Es decir, que tenemos que aprender entonces todo esto, hermano. Que somos salvos por gracia y que debemos de ponernos en las manos del Señor para que el Señor haga por nosotros lo que le agrada a Él. Dice, termino la porción, buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en las cosas que Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Y eso hay que descubrirlo en la Biblia. ¿Cuáles son estas cosas? Muchas veces nosotros inventamos cosas, creyendo que está bien porque nos gusta a nosotros, pero no necesariamente le guste al Señor. Así que pensemos en esto, la salvación que tenemos, hermanos, ¿sabe usted qué es? La bendición más grande que Dios le puede dar a una persona es la salvación. Y fuera de ahí no hay más bendición en el cielo. Dios no tiene nada que dar después de eso. La salvación es la bendición más grande que Dios le puede dar a una persona.
con todo el contenido que tiene. Pero fuera de ahí no hay más nada. Es decir, que somos privilegiados, que estemos disfrutando del regalo más maravilloso de Dios, que es la salvación de nuestras almas. Si hay alguien esta tarde que no conoce al Señor, no se olvide. Su gran necesidad es espiritual. Y Dios la soluciona regalándoles lo que usted necesita para resolver su gran problema espiritual, que es la salvación de su alma. Creyendo en el Señor Jesucristo solamente, ya queda resuelto el problema. Así que le aconsejamos, deténgase, reflexione, piense en usted mismo o usted misma que necesita resolver ese problema espiritual, porque al final, en el futuro, su vida corre gran peligro, pero el Señor puede salvarlo hoy por su gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por las bendiciones tuyas, especialmente la salvación de nuestras almas. Señor, por la gracia tuya somos salvos. No podíamos hacer nada, pero en tu misericordia extendiste tus manos y nos arrancaste del lugar de condenación para colocarnos en el lugar de salvación. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén.